Cuidar del nacimiento es cuidar del mundo. Para cambiar el mundo, primero tienes que cambiar la forma de nacer. Sabiendo que lo que ocurre en este momento nos va a acompañar toda la vida. El bebé ya viene, dice mamá sonriendo. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Aunque mamá dice que somos mamíferas y que hay que confiar en nuestra naturaleza e intuición. Como las osas, las lobas, las orangutanas. Bienvenida, mamá loba, a este Nacer con Amor, el cuento que nos trae hoy Alba Gómez. Ella está aquí, estoy sujetando ese cuento del que nos va a hablar, pero vamos a tratar algo mucho más que este cuento, que es el cómo empoderar a nuestras hijas y por supuesto también a nosotras mismas para vivenciar nacimientos mucho más positivos y que nos ayuden a empezar una nueva vida con mucha más plenitud y para recuperar también la confianza en ese proceso que en algún momento alguien nos arrebató. De eso también hablaremos. Te presento a Alba Gómez. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, Verónica. Estamos aquí emocionadísimas porque de verdad que lo que tengo en las manos es, para mí, un regalo que podemos hacer a nuestras hijas de por vida, increíble, pero también que nos puede servir a nosotras. De eso luego hablaremos. Antes quiero, Alba, que nos cuentes quién es esa mujer que está ahí detrás de ese micro. Bueno, pues Verónica, estoy encantada de estar aquí como invitada en tu podcast. Tenía muchas ganas de pasar este ratito charlando juntas y de compartirte mi proyecto, Nacer con Amor. Y bueno, yo soy Alba Gómez, soy maestra de educación infantil, soy una gran apasionada de los primeros años de vida y también soy madre de dos criaturas. La mayor tiene 4 años, la pequeña tiene 1 año y medio y bueno, la maternidad para mí ha sido una experiencia transformadora y reveladora. Y a raíz de ello, pues también me he convertido en una apasionada del milagro del nacimiento, ¿no? Y bueno, eso es lo que me ha llevado un poco a crear Nacer con Amor. Me encanta que recalques la palabra milagro porque a veces lo tomamos como algo bueno, pues ya está, pues estoy embarazada, aquí crece un bebé, nace y ya está, y no le damos el valor que realmente tiene, que es un auténtico milagro. Y bueno, me cuentas que tu proyecto Nacer con Amor, antes lo he anticipado, que es un cuento maravilloso, pero quiero que nos cuentes realmente, valga la redundancia, que nos cuentes de qué trata este cuento y qué es esto de Nacer con Amor. Bueno, pues Nacer con Amor es un cuento ilustrado que, como su nombre ya anticipa, habla del nacimiento, pero le da mayor protagonismo a la experiencia de parto. Y lo hace desde una mirada positiva, amorosa, natural y empoderante. Para quien no conozca qué es esto del cuento ilustrado, pues es un género literario que combina imagen con texto, pero le da una mayor preponderancia a la imagen visual, ¿no? Al dibujo, sí, porque sí, a la gráfica. Es súper, si lo abrimos, ya lo veréis en el video podcast, bueno, son unas imágenes preciosas, súper coloridas. Entonces, la primera pregunta que se me viene, ahora nos sigues contando, es ¿para quién está enfocado? ¿Si para las madres o para las niñas? Porque yo lo veo así como para las niñas, pero realmente lo quiero para mí. Claro, los cuentos ilustrados suelen dirigirse más al público infantil, ¿no? Por los beneficios de toda la narrativa visual que traen, ¿no? Pero en este caso, pues va dirigido tanto a adultas como a los niños y a las niñas, porque las adultas pues conectan con su propia vivencia y para los niños también hay mucha riqueza y mucha educación visual. Y es verdad que es un cuento que está gestado en un posparto, por tanto, pues sin querer está escrito un poco en clave adulta, pero es muy accesible también para los niños y las niñas. Ahora te voy a preguntar qué te motivó a escribir esto, pero antes me surge una cuestión. Casi todas las mujeres a las que he entrevistado que han parido un libro y han parido un bebé, han escrito ese libro en el posparto. Oye,
¿Tú has sentido que esa etapa era muy creativa? Sí, totalmente. Yo sentía que tenía mucha necesidad de expresarme, de contar, bueno, de hacer algo con la expansión de todo lo vivido, ¿no? Y además, dado que ya llevaba 3 años maternando en aquel momento, también era para mí un espacio para tener un proyecto personal donde desarrollar mi creatividad. Entonces, antes te anticipaba la pregunta de qué te motivó a escribir esto, no solo por si viste una necesidad de hacerlo de cara al público, sino también a lo mejor una necesidad propia para expresarte, para compartir tus experiencias. ¿Por qué decidiste hacer este cuento? Bueno, pues por diferentes motivos. Primero, yo soy maestra de educación infantil, ¿no? Entonces, yo usaba y uso el cuento y los álbumes ilustrados como un recurso pedagógico muy potente para tratar cualquier temática. Para mí, las historias nos permiten un poco entender el momento vital en el que estamos y transformar también la vida, y a través del simbolismo, de las metáforas, de las imágenes, somos capaces de entender mejor nuestro mundo, ¿no? Entonces siempre había tenido la ilusión de tener un cuento propio. Me faltaba un poco la idea, ¿no? Después de mi primera experiencia de parto, fue un parto fisiológico en el que yo me sentí pues muy poderosa, feliz, muy cuidada. Tenía la necesidad de compartirlo, ¿no? Pero bueno, se quedó un poco ahí, no llegó a nada más. Lo que ocurrió después es que cuando me volví a quedar embarazada, nosotros decidimos que queríamos probar un parto domiciliario. Y yo me puse a buscar cuentos que me ayudaran a explicarle a mi hija cómo iba a ser esto de parir en casa. Esto era a finales del 2022, a principios del 2023, y no encontré cuentos o álbumes ilustrados que hablaban de la experiencia de parto en España, publicados en España. Encontraba cuentos que explicaban un poco lo que es el proceso de la gestación o del embarazo, pero además siempre con una mirada pues muy hospitalaria. Y es verdad que encontré cuentos que describían el parto en casa, pero están publicados en el extranjero y son cuentos maravillosos, pero también me di cuenta que yo quería contarle a mi hija que podía ser que nuestro bebé llegara en casa, pero podía ser también que necesitáramos un traslado al hospital, y que eso estaba bien, que íbamos a pasar una noche fuera, pero íbamos a estar cuidados. También quise explicarle que había otra opción más, que era que en vez de ser un parto vaginal pudiéramos tener un parto por cesárea, y entonces íbamos a necesitar pasar más tiempo en el hospital, íbamos a tardar un poquito más en llegar a casa. Y ahí vi, ¿no?, claramente que hacía falta algún recurso que incluyera y acogiera los diferentes tipos de nacimiento para poder mostrárselos a nuestros niños y a nuestras niñas. Finalmente nosotros sí que tuvimos este parto deseado, este parto en casa, y de nuevo pues fue muy potente, muy intenso, muy salvaje, y me sentí todavía más cuidada, acompañada de un equipo de matronas fabuloso, en la tranquilidad de mi hogar, y de nuevo fue como una revelación, porque era como, jolín, me encantaría que más mujeres pudieran conocer o vivenciar esta forma de parir y de nacer. Entonces fue como el impulso ya definitivo para crear este cuento, ¿no? Que yo quería, por un lado, expresar todo mi sentir, todo lo que había vivido, pero también quería dar acogida a las vivencias y las experiencias de todas las mujeres, que cualquier madre que cogiera este libro se sintiera abrazada, no se sintiera excluida y sintiera pues que su experiencia también es única y valiosa. Antes has dicho que las historias tienen un gran poder, y de hecho este cuento es fiel reflejo de eso. De hecho, el camino de la humanidad ha estado marcado por las historias, y así es como se han forjado las culturas, de generación en generación contando historias. Yo misma,
Cuando quiero explicarle algo a mi hijo, si se lo digo al modo de adulto, por ejemplo, si quiero que, voy a poner un ejemplo tonto, si quiero que se lave los dientes y le digo, oye, lávate los dientes porque si no te salen caries, no me hace ni caso. Sin embargo, cuando se lo cuento en modo de historia, de repente él se para en seco, se le abren los ojos y las orejas y me empieza a escuchar y luego, bueno, no siempre acaba lavándose los dientes, porque al final las historias conectan, ¿no? Yo le empiezo a contar la historia de fulanito, un niño que fíjate lo que le pasó, entonces es una manera muy fácil de transmitirlo, es como se ha hecho durante toda la historia y creo que de esta manera es mucho más sencillo explicárselo a tu hija o incluso a esa mujer que de otra manera no encuentra la forma de darle sentido a todo este proceso, no sentido, sino de poder recuperar quizá esa confianza en todo el proceso del embarazo y del parto, incluso de la lactancia y de la crianza. Para ti en concreto, tú has tenido dos partos, podemos decir, muy positivos, pero ¿crees que una madre que a lo mejor ha tenido una primera experiencia de parto negativa o que ha sufrido violencia obstétrica, si toma este libro en un segundo embarazo, ¿crees que puede ser terapéutico para ella? O más que terapéutico quizá, ¿puede ayudarle a sanar ese duelo y a recuperar la confianza de cara a un segundo parto? Yo pienso que sí, y bueno, y no creo que sea un pensamiento mío, sino un mensaje que me han transmitido algunas madres que, por ejemplo, han tenido partos por cesárea de urgencia, ¿no? Y que me han compartido que ha dejado una herida en ellas y me han contado que la lectura de esta pequeña historia pues ha sido sanadora para ellas, porque ver que su experiencia también está reflejada en un cuento, ¿no? Y que les está diciendo que ellas también son unas diosas y que son igual de diosas creadoras de vida que la que ha tenido un parto fisiológico, pues le reconcilia con sus heridas culturales, ¿no? Total. Entonces, ¿de qué manera crees que, por un lado, puede ayudar este cuento a las madres, independientemente de si ya han parido antes o de si están esperando su primer bebé, como de qué manera pueden ayudarles a las niñas? Bueno, yo creo que este cuento tiene muchas enseñanzas, tanto para las niñas como para los niños. Date cuenta que parir y nacer es parte de lo que somos, ¿no? Forma parte de nuestras vidas, por lo tanto, merece tener presencia en la vida cultural como la experiencia humana profunda y significativa que es, ¿no? Yo creo que tiene que tener un lugar en la educación emocional y en la salud integral de las personas, ¿no? Y qué mejor que hacerlo desde la infancia. Porque cuando hablamos del parto desde una mirada positiva y desde una perspectiva más humanizada y no tanto desde la visión patológica, pues estamos contribuyendo a normalizar el nacimiento como el proceso fisiológico que es y que ocurre de forma natural, ¿no? Y entonces, desde edades muy tempranas ya podemos eliminar o reducir mitos, prejuicios, condicionamientos culturales y sociales que configuran un poco la idea que tenemos de parto, ¿no? Yo creo que este cuento le da un nuevo significado al parto, ¿no? O intenta recuperar y darle un significado al parto desde la belleza, desde el poder, desde la conexión con la naturaleza, desde una mirada muy, muy positiva. Oh, nos hemos quedado sin luz. Un momento, a ver si nos dan la luz. No nos cierren, por favor. Vale, Es el ya movimiento. está. Seguimos. Es que, como no nos hemos movido, vale, pues hay que hacer un podcast, iba a decir un parto en movimiento, pues un podcast en movimiento también, para no quedarnos sin luz. Estábamos hablando sobre esa parte social y cultural, ¿no? Ajá. Por recuperar un poco el contexto, Sí. del parto, de todas las experiencias negativas que hemos ido escuchando desde pequeñas, de esa parte cultural que nos ha hecho creer que un parto tiene que ser sufrimiento. Exacto. Y realmente no tiene por qué ser así. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa parte social y cultural nos influya menos, incluso
conseguir darle la vuelta, conseguir Claro. cambiar poco a poco esa cultura que hace ver a la gente, no solo a las niñas, a todo el mundo que el parto es peligroso, que el Mm, parto es algo traumático. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto a nivel cultural y claro. social? Una de las intenciones principales que yo tenía con este cuento era ofrecer un recurso que mostrara la experiencia de parto de una forma más poética, más amorosa, más amable, ¿no? Y que contrarrestara la cultura del miedo que hay instaurada alrededor del parto, ¿no? Porque con recursos como este podemos transformar la narrativa negativa que hay hacia el parto hacia una más positiva, ¿no? Y, y yo creo que haciendo esta reflexión ya a un público infantil, o sea, desde la infancia, podemos dejar un legado que cuide. Podemos ayudar a construir una sociedad o crear generaciones que sean más sensibles y que tengan más información y que puedan reconocer mejor qué es un parto respetado, qué es la violencia obstétrica y, bueno, que aprendan a tomar decisiones desde la autonomía y desde la libertad, ¿no? Eso va a permitir pues reducir notablemente también el intervencionismo, visibilizar la fortaleza que tienen las personas que dan a luz, dar más valor a este momento tan importante que es el nacimiento, ¿no? Y que tiene un impacto y deja una huella de por vida tanto en la mamá como en la vida que llega. Y bueno, pues es un poco a desarrollar el pensamiento crítico en torno al parto, ¿no? ¿Y por qué no se nos enseña todo esto? ¿Por qué se nos ha ocultado? ¿Por qué nos han arrebatado esa confianza en nuestro proceso? Incluso nos han arrebatado nuestro protagonismo en en todas esas fases de la vida de la mujer. Bueno, es que claro, ¿qué educación maternal hemos tenido? Cero. Porque cuando yo pregunto esto en las presentaciones del cuento, hay mujeres que me dicen, bueno, pues mi educación maternal empezó cuando yo estaba embarazada, ¿no? Y eso no es del todo cierto, porque ¿a qué están expuestos nuestros niños y nuestras niñas? ¿O a qué hemos estado expuestas nosotras? Porque los medios de comunicación, ¿sabes? La televisión, las películas muestran imágenes terroríficas del parto, o sea, presentan la experiencia del parto como un proceso traumático para la mujer, como algo muy negativo para la mujer, ¿no? Como algo que hay que superar en vez de experimentar. Es hora de cambiar este relato, ¿no? Porque es incluso las narraciones que escuchamos de nuestro entorno sociocultural más cercano, de nuestros amigos, de nuestros familiares, son muchas veces desagradables y muy negativos, ¿no? Y todo eso configura la forma en la que nosotros entendemos qué es esto de parir y de dar a luz, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos enseñar también que la experiencia de parto puede ser bonita, ¿no? Puede ser poderosa, puede ser muy, muy positiva y muy placentera, me atrevería a decir. Total. Entonces, Totalmente de acuerdo. Además que yo creo que hay que cambiar el chip de no solo hay que sacar adelante ese parto para que mamá y bebé lleguen vivos, que parece que es como el único objetivo, sí. ¿no? Sino que, lo has dicho Ujú. tú antes, es un momento trascendental que yo creo que determina gran parte de la vida de ambos. Es un Claro. nacimiento no solo del bebé a la vida, sino también de esa mujer a ser madre. Y hay que cuidarlo y respetarlo como merece, como ese milagro que es. Ujú. Y aparte de a través de las historias y de los cuentos y de la educación, una manera de conectar con ese poder podría ser viendo partos. Y lo que la realidad es que yo, por ejemplo, jamás he visto ningún parto, más que cuando empecé a trabajar con embarazadas de hace ya muchos años, ya me empezó pues a picar el gusanillo con todo esto y me tragaba cientos de partos en internet, buscaba esos y partos positivos de todo tipo para conectar con lo que, bueno, pues con esa etapa en la que estaban mis alumnas y también de cara a un futuro embarazo mío, y a mí personalmente me ayudó muchísimo ver esos partos, aunque fuese a través de la pantalla.
Es más, en algún momento vi partos en el coche y yo pensando, bueno, no creo, pero por si acaso yo los voy a ver. Y fíjate cómo son las cosas, que acabé dando a luz en el coche en mi segundo embarazo. La cuestión, y lo que te pregunto, tú antes me estabas contando que tú has visto muchos partos de animales mamíferos, pero ya poca gente ve partos de De la verdad mujer reales, mamífera. exacto, de la mujer mamífera que es. Pero partos, incluso muchos sanitarios, me atrevo a decir que muchos sanitarios no han visto partos fisiológicos naturales, porque en el hospital al final lo que te enseñan es muchas veces esos partos intervenidos. ¿Eres partidaria de que las niñas vean partos? Yo sí, totalmente. De hecho, mi hija y yo es algo que todavía hacemos. La mayor, que ya tiene 4 años, pero empezó a verlos con 2 años, pensando en que quizá lo podía ver en casa, ¿no? Pues como para mostrarle qué es lo que iba a ver, ¿no? Y que no se asustara por la energía tan intensa que quizá, bueno, que quizá no, que hay en el parto, ¿no? Finalmente no estuvo en nuestro parto, pero sí, creo que es naturalizar a una mujer pariendo es esencial para darle el valor que tiene, ¿no? Yo me acuerdo de niña, pues ver documentales y, como te comentaba antes, pues eso, ver a un montón de mamíferas parir, caballos, bueno, a yeguas, a cabras, ¿sabes? A conejos, a lobas, a leonas, pero no fue hasta que fui adulta, ¿no? Y que mi hermana me enseñó su parto, que pude ver cómo paría una mujer. Mi hermana tuvo un primer parto por cesárea y el segundo fue un parto fisiológico y lo grabó. Nos llevamos 7 años de diferencia, entonces para mí en aquel entonces era como un poco, ¿qué me está enseñando? ¿No? O sea, era intenso para mí, era muy fuerte, porque yo hasta aquel entonces no había visto nunca a una mujer parir, pero fue mi primera inspiración. Entonces creo que podemos inspirar así a nuestras niñas, ¿no? Y también a nuestros niños, que van a ser probablemente pues futuros acompañantes, futuras parejas, a entender que esto es un proceso completamente natural y que nuestro cuerpo está totalmente preparado para hacerlo, que todo lo que necesitamos está dentro de nosotras, ¿no? Y que crezcan sin miedo. También quería contar, ya estando yo embarazada y de acudir a un círculo de embarazo y estar ya con otras mamás que acaban de parir, y yo hablarles como súper asombrada, diciéndoles, pero es que yo todavía no, me acuerdo de estar de 6 meses, embarazada de 6 meses, y decirles, es que no entiendo cómo puede salir una cabecita tan grande por ahí. Y una amiga mía me decía, ¿que nunca has visto un expulsivo? Y yo había visto a mi hermana parir en este vídeo, pero no el expulsivo en sí. Y entonces me mandó deberes, ¿no? Me dijo, vale, guapa, vete a casa y entra en esta cuenta, en esta cuenta y en esta cuenta y ponte a ver expulsivos para que tú entiendas qué va a hacer tu cuerpo, ¿no? Y puedas un poco empatizarlo con lo que vas a vivir y empieces a naturalizarlo. Y bueno, desde aquel entonces hasta hoy me encanta ver a una mujer en parto, porque es el momento en el que nos sentimos más poderosas, casi invencibles, ¿no? Y creo que no hay nada más, qué mensaje más bonito para dar a nuestros hijos y hijas. Totalmente. Imagínate que nos está escuchando una mamá que está embarazada de su segundo bebé o siguientes y se plantea dar a luz en casa, pero no sabe si tener presente con ella al resto de sus hijos o a su otro hijo. ¿A qué edades recomiendas que formen parte de este proceso? Porque yo me imagino, a ver, yo si tuviera que dar a luz ahora a un bebé y tener al lado a mi hija que tiene 1 año y medio, yo creo que se me cortaría el parto. Claro. Entonces, ¿cuál sería la edad recomendada tanto para niñas como para niños? Porque estoy preguntándote todo el rato para las niñas, porque al final son las mujeres las que viven este proceso en sus propias carnes, pero sí que puede ser muy interesante también que los niños
lo vivencien, ¿no? Por lo que decías Ujú. antes de que a lo mejor en un futuro van a acompañar a mujeres Ujú. en este proceso, o incluso simplemente para admirar el milagro de la vida. ¿Qué edades ves interesantes, ya no solo para que lo vean en directo en su casa Ujú. con su madre, sino a lo mejor también para verlo en vídeo? Porque pueden muchas mujeres asustarse y decir, madre mía, si es que les voy a traumatizar al niño. Ujú. Bueno, yo creo que presenciar un parto y estar presente en el nacimiento de tu hermana o de tu hermano puede ser una experiencia verdaderamente significativa, pero esto, en mi opinión personal, va a depender mucho de la individualidad del niño o de la niña, ¿no? De en qué momento evolutivo se encuentra, de su madurez, de su personalidad. Entonces, desconozco si los psicólogos recomiendan alguna edad en concreto, pero mi experiencia personal me dice que hay que prestar atención, pues, a estas cosas que acabo de nombrar y saber si tu criatura va a ser capaz de sostenerlo y si tú misma también vas a poder sostenerlo y no va a ser una preocupación añadida estar pendiente de cómo tu hijo o tu hija está viviendo la experiencia, ¿no? Nosotros, llegado el momento, cuando me puse de parto, me di cuenta que estaba muy pendiente de mi hija. Ella tenía 2 años y 8 meses y que no podía hacer cueva, no podía conectar con mi mundo interior, y yo sabía lo importante que era eso, ¿no? Para favorecer que el parto avanzara con normalidad. Entonces finalmente decidimos que no lo presenciara. Hoy en día, que es un poquito más madura y bueno, que le encanta toda esta temática de la gestación, del embarazo, del parto, del nacimiento, me lo pide, ¿no? O sea, que Mamá, por me favor, pide... quédate embarazada, que quiero Sí, presenciar un parto en casa. juega a parir. O sea, es que esto me parece fascinante. Que Increíble. entre ya en que forme parte del juego simbólico, ¿no? Y la forma en la que lo hace no es como, no me dice, mamá, me voy al hospital o me van a hacer esto, me van a hacer otro, no, ella tiene muy claro que es una experiencia que pertenece a la madre y al bebé. Entonces eso me parece tan bonito que, bueno, yo creo que sí, es algo que las familias tienen que valorar según sus circunstancias, sus condiciones y cómo son sus criaturas, ¿no? Y cómo se sienten ellas al respecto. Claro, habría que individualizar ahí totalmente. Me estaba viniendo a la cabeza una imagen de, no sé, de una mujer dando a luz con sus hijos y con su madre. No sé qué es peor, si tener a unos niños pequeños alrededor o tener a tu propia madre también por ahí. No sé qué te puede sacar más del planeta parto. Pues yo es que, claro, me imagino a mi madre que es un terremoto y que yo creo que lo viviría de forma muy intensa, casi más que la propia mujer dando a luz, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, hay que ver qué edades, cómo es cada persona y la confianza que tienes también, por ejemplo, con tu madre, de cara a elegir quién quieres que te rodee en ese momento. Hay mujeres que te hablan de su parto con un amor profundo por las personas que lo acompañaron y que estaban rodeadas de muchísimas mujeres, Ujú. de su madre, de su tía, de sus hijos, y que para ellas fue algo fantástico. Yo, por ejemplo, yo sería todo lo contrario, yo necesito mi intimidad, que nadie me saque de ahí, pero es verdad que sería, yo lo pienso y sería precioso que mi hija pudiera vivenciar eso y si no, por lo menos verlo en vídeos, que al final para eso está, o si no, a través del cuento, que es un poco más suave, más bonito, ¿no? Con muchos Sí, colorines. y la verdad es que hablando del acompañamiento, voy a volver un poco al cuento, porque yo creo que este cuento también pone conciencia en la importancia del acompañamiento amoroso, amable, respetado, ¿no? Para crear este ambiente en el que sentirnos seguras y que nos dé confianza para dar a luz de una forma pues mucho más conectadas con nuestros cuerpos. Yo es por eso que, bueno, en el parto en casa estuvimos acompañadas de 2 pedazos de matronas que a mí me trataron como a una diosa, o sea, es que a mí me hicieron sentir que yo formaba parte de la fertilidad de la tierra. Cuidaban los tiempos de una forma, pues, bueno, sin prisa, con calma, con muchísima presencia, con muchísima intimidad.
y vivirlo de esta manera pues es muy potente porque la forma en la que parimos influye tanto en la mamá como en el bebé, ¿no? Condiciona todo lo que vamos a vivir después. Entonces creo que hay que poner foco en los cuidados, tanto de la mamá como del bebé que llega. Y ahí influye mucho el acompañamiento. Esto es devolver el protagonismo a la madre, sin duda. Y esto no es solo para parir en casa, sino que debería ser así independientemente de dónde cada mujer quiera Exacto. dar a luz. Porque en un hospital también el foco y el protagonismo debería estar en la madre y en el bebé y que ella se sienta así. Como esa, ¿cómo lo has dicho? Ha sido precioso. ¿Te has sentido? ¿Cómo has dicho lo de la tierra? Es que ha sido precioso, ha sido para escribirlo. Repítelo, lo de la... No sé si me vas a decir. ¿Qué he Lo del- dicho? lo de Algo la como que fuente. me hicieron sentir que yo formaba como parte de la madre naturaleza, ¿no? Sí, Como sí. que formaba parte de la fertilidad de la De la tierra. fertilidad Sí, de es la que tierra, me ha encantado. esta mujer llegó a mi casa y se arrodilló ante mí. Increíble. O sea, ¿puedo decir su nombre? Por supuesto. Marta, te mando un besito enorme porque Ah, son las matronas de la casa de Isis y hacen un trabajo maravilloso, acompañan partos en casa y también tienen su casita de partos en Orba. Y bueno, yo desde que las contacté sabía que iba a dar a luz con ellas y que necesitaba ese acompañamiento, porque no es solo durante el parto, sino durante todo el embarazo, ¿no? Para ir creando ese ambiente de, o sea, esa confianza mutua que va a ayudar a generar un ambiente donde donde la oxitocina pueda hacer su labor, ¿no? Y el resto de hormonas que intervienen en el parto. Y esta continuidad, ¿no? Tener las mismas matronas durante el embarazo y durante el parto y posparto. eso es, porque vemos el parto Es como que si fuera el final, pero no es más que el principio de todo. Y luego también hay que seguir cuidando a esa madre una vez damos a luz. Y voy a recuperar, estabas hablando de las diferentes formas de nacer y ligado con todo este tema del acompañamiento, yo creo que en el cuento de alguna forma también se visibiliza la importancia de respetar la dignidad de la mujer y del bebé que llega, se desarrolle como se desarrolle el parto. Incluso cuando hacen falta utilizar técnicas obstétricas, pues se puede hacer también de una forma muy cuidada hacia la mamá y hacia el bebé, ¿no? Más humanizada. Yo creo que a veces hay que revisar los protocolos que se están utilizando y creo que es labor de todos y todas cuidar de que el nacimiento sea lo más saludable y lo más satisfactorio para ambos, para la mamá y para el bebé, se desarrolle como se desarrolle el parto, como decía. Y hablando del protagonismo de las mujeres, independientemente del tipo de parto, estamos viviendo, no sé si es porque tú y yo y las que nos escuchan vivimos un poco en una burbuja, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que estamos como en un renacimiento en la salud reproductiva de las mujeres y estamos recuperando lo que se nos robó, ese protagonismo, esa confianza en nuestros cuerpos y en el milagro de la vida. Aunque aún hay mucho, mucho, mucho que remar, ¿crees que nuestras hijas vivirán estos procesos con más respeto, con más confianza, con menos violencia obstétrica de aquí a unos años? Pues ojalá que sí, ¿no? Yo creo que ahora hay un movimiento muy potente alrededor de los cuidados en el embarazo, en el parto, en el posparto, de los cuidados hacia la mujer y hacia el nacimiento en general. Entonces, ojalá que sí, ojalá que nuestros niños y niñas pues puedan vivirlo desde un lugar que no sea el miedo, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo muy bien a través de toda esta divulgación que entre todas estamos consiguiendo, a través del podcast, a través de otras muchas plataformas, a través de las redes sociales, a través de libros o cuentos como los tuyos. Claro, hay compañeras que están haciendo un trabajo fabuloso, divulgando todos los días en redes. De hecho, en mi primer embarazo, 2020, o sea, pandemia, imagínate, ¿qué te voy a contar? Sí, Creo ¿verdad? que estuviste en la misma... Tienen las mismas edades. Estuviste en la misma situación, pues no dejamos de tener preparación al parto, no había, ¿no? Y estábamos con nuestras barrigas encerradas en casa y pensando, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué me va a ayudar en esto? Entonces,
pues gracias a todas estas compañeras referentes en el mundo del parto y de la crianza, que están divulgando día a día en sus redes, pues han permitido hacer este tema mucho más accesible a muchas más mujeres, y creo que hay como una energía activa ahí moviéndose que seguro que va a dejar un legado muy positivo. De hecho, añadiría a que todas las que estáis detrás de escuchando este podcast, que os involucráis con todo este proceso, que queréis cambiar las cosas, también a través de vuestro ejemplo y de vuestro testimonio, sin duda vamos a hacer que cada vez los nacimientos tengan esa parte humana más presente. No solo todo lo que nos divulgan tantas matronas y tantas profesionales, sino cada una de las mujeres que dais salud, que estáis forjando una vida independientemente de cómo se desarrolle ese parto. Sin duda yo creo que vuestros testimonios positivos van a hacer mucho para que nuestras hijas lo vivan de otra manera. Totalmente. Y para concluir, Alba, ¿cuál es el manifiesto final del cuento? Ese mensaje que quieres que cale. Bueno, el manifiesto final del cuento es que cuidar del nacimiento es cuidar del mundo. Es un guiño a una frase muy conocida del doctor Michel Odent. Él dice que para cambiar el mundo primero tienes que cambiar la forma de nacer. Es una forma de decir que el parto y el nacimiento sí importa. Cada parto es único e irrepetible, ¿no? Y solo nacemos una vez. Entonces, sabiendo que lo que ocurre en este momento nos va a acompañar toda la vida y va a tener impacto en nuestras vidas a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel físico, psíquico, neuronal, generacional, Total. Pues hay que poner los cuidados en el centro, ¿no? Y que suceda de una manera sana, amorosa y amable. Qué bueno. ¿Dónde podemos conseguir el cuento, Alba? Pues a través de mi cuenta de Instagram. Mi cuenta es @nacerconamor_cuento. Allí pueden encontrar un link de acceso a compra. El cuento lleva fuera solo 2 meses. Ha tenido una acogida maravillosa. Estoy súper feliz y bueno, tengo intención de hacer una página web en condiciones en el futuro, pero de momento, criando a 2 criaturas, no me ha dado la vida para más, así que... De hecho, ¿tienes pensado una... Bueno, estoy adelantándome demasiado, pero ¿te gustaría hacer, no sé, una continuación, otro cuento para aprovechar a transmitir todo esto a nuestras criaturas? Bueno, pues me rondan ideas, pero de momento no tengo nada muy definido. Ahora mismo estoy poniendo todo el foco y toda mi energía en promocionar el cuento, en distribuirlo pues lo máximo posible, porque esto al final es un proyecto autopublicado y supone un reto, ¿no? Está siendo un viaje muy emocionante. Wow, es como parir. Es como parir un tercer hijo, sí. Exacto. Está siendo un viaje muy emocionante y lo estoy disfrutando mucho, pero bueno, yo al final no trabajo con ninguna editorial, ¿no? Porque yo quería crear una obra de autor, quería explicar todo mi sentir y que no pasara ningún filtro, entonces tenía claro que mi camino era la autopublicación. No se puede conseguir de otra forma, no está en librerías, no está en grandes plataformas. Pues vamos a hacerlo fácil a las chicas. Os voy a dejar el link en la descripción para que podáis haceros con uno de estos maravillosos cuentos. Y Alba, voy a terminar con un párrafo que me ha encantado de tu cuento, ¿te parece? Claro. Mujeres valientes y poderosas, con experiencias de parto únicas y valiosas. Mujeres fuertes, como mi mamá, que reciben a sus criaturas en sus manos amorosas. Muchísimas gracias, Alba, por habernos traído este cuento. Gracias, Verónica. Ha sido un placer estar esta tarde contigo y compartirnos. Gracias. Chicas, espero que lo hayáis disfrutado
y nos vemos en otro episodio. Recuerda que tienes el enlace en la descripción. Nacer con amor, de Alba Gómez. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.